Buenas tardes. Bueno, y bienvenidos a las personas que se han unido a esta sesión de las 12 de la tarde. Este evento que estamos realizando lo realizamos en conmemoración del Día Mundial de Población. Voy a comentarles rápidamente algunas dinámicas de esta sesión. Después de presentar a César, voy a darle la palabra para que él continúe a hacer su presentación. Posteriormente vamos a recopilar las preguntas que ustedes compartan en el chat para compartirlas con César. Finalizada la sesión a las 2 en punto, iniciamos la presentación con el experto Andrew Mendoza. Eh, Mencionarles también que el material, y en el chat estamos viendo que están preguntando bastante, el material que están compartiendo los expertos se van a subir en un GitHub que en este momento no está creado, no está el link. Lo vamos a compartir al final de la sesión y lo vamos a compartir a través de nuestra fanpage en YouTube, en donde va a quedar tanto grabada la sesión de todo el evento, como también van a encontrar el link para descargar el material. Bueno, entonces ahora sí paso a presentar a César, César Andrés Cristancho Fajardo, eh, doctor en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia en trabajo investigativo y elaboración de reportes analíticos en organismos internacionales como CEPAL. Ha trabajado también en el DANE, en la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Sus principales áreas de investigación incluyen el análisis demográfico de la mortalidad, la fecundidad, la migración y la medición e interpretación de la desigualdad geográfica de los indicadores asociados a dichos fenómenos. Gracias, César, por aceptar nuestra invitación y le doy la palabra. Hola, la cámara. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero que todo, quiero dar las gracias pues a Sebastián Ruiz, un colega y amigo que, digamos, empezó con la idea de hacer un Art Day dedicado a población y también a todo el equipo de UNPA, a Carlos Ramírez, a Pablo Lara, a la representante Verónica Siman por haberme tenido en cuenta y darme la oportunidad de, digamos, presentar algunos de los resultados que he trabajado con esta herramienta que voy a presentarles, que es específicamente el Markdown. Entonces, ahora voy a apagar la cámara y les comparto pantalla. Listo, ahí Ok, estamos viendo, César. vale, cualquier cosa me avisas, Carlos, porque voy a maximizar. Listo, perfecto. Acá, Listo, ahí se ve. vale. Perfecto, entonces, digamos que llevo más o menos 10 años trabajando R. En esa época, hacia 2011, yo estaba trabajando en Naciones Unidas en Chile. Estaba trabajando sistemas de información. De ahí a la fecha ha evolucionado mucho R, no solo en términos de procesamiento, sino en herramientas para visualización, para comunicación de resultados, elaboración de reportes, y dentro de este conjunto de técnicas y herramientas que han sido desarrolladas con R, destaco, digamos, el surgimiento de R Markdown. Markdown, digamos, es como un lenguaje marcado, un lenguaje, digamos, para pasar archivos de un formato a otro, digamos, diciéndolo un poco de forma coloquial. Esto sirve para generar resultados a partir de un archivo de entrada de texto y de unos archivos iniciales, que pueden ser bases de datos en este caso. Se trata de llegar a reportes, que estos reportes pueden ser tanto PDF como HTML, como Doc, o sea, de Word o de PowerPoint, o bueno, o de múltiples formatos. Entonces, lo importante acá es combinar como insumos de entrada tanto las bases de datos que tenemos, digamos, en este caso,
Me baso mucho en las que trabajamos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el cual, digamos, otra vez estoy colaborando en temas de investigación en migración. Y a partir de toda esta información, pues se construyen reportes con varias funciones. Voy a pasar a la siguiente, que esto vaya con la introducción. Entonces, digamos, hay muchas tecnologías involucradas en la elaboración de este tipo de reportes, pero no es necesario entenderlas todas para un usuario, digamos, novato. A medida que uno va avanzando en el uso de estas herramientas, pues puede aprender más herramientas específicas, como en este caso para elaborar esta presentación. Utilicé en RStudio, digamos, esta herramienta del Markdown bajo RStudio y construí, digamos, estas diapositivas, esta presentación está en HTML, es el formato que escogí. Utilicé un formato que se llama iOS Slides. Después vi que hay otras alternativas tipo Sharingan y otras tecnologías, pero digamos, esta fue un primer acercamiento a este tipo de presentación que quería hacerles. Vamos, acá utilicé un montón de información que tenía bases de datos de acceso público del DANE y de otras instituciones, y la idea es llegar a un reporte. En cierto momento estaba haciendo las diapositivas en otra herramienta y me di cuenta que era mejor de una vez ilustrar la misma presentación que esté realizada en R. La siguiente. Entonces, todo este tema de programación en R Markdown está basado bueno, en varios paradigmas. Hay un paradigma que es el de la programación literaria, digamos, como la aproximación que se le hace al español al literate programming, que se trata de tener en cuenta que uno está trabajando para que, bueno, uno está trabajando con computadores y en esa medida los computadores tienen que ser capaces de entender lo que uno les está diciendo, lo que uno les está pidiendo, pero a la vez que trabaja con computadores, también uno está trabajando con personas. Entonces, los documentos que uno está trabajando es bastante útil que sean tanto fácilmente compartibles y fácilmente analizables y consultables, tanto por humanos como por máquinas. Digamos, esta es más o menos la postura que tiene este tema de la programación literaria. Y hay otro tema que está muy relacionado, que es el tema de la reproducibilidad de la investigación, que este es digamos, una piedra angular también de todo el movimiento que viene en estos últimos años desarrollándose en temas de investigación, de software libre, porque digamos que es una característica bastante deseable que los datos sean replicables a partir de las mismas fuentes por distintos investigadores o en distintos ámbitos. Entonces, acá la herramienta en particular del Kmeter sirve para digamos, tomar todos estos elementos que uno tiene cuando está haciendo un reporte, sea un reporte estadístico, un reporte general, una presentación, uno tiene elementos que en términos generales se pueden agrupar en elementos de tipo textual, gráficas, por otro lado, en segundo lugar, gráficas, mapas y diagramas, y en un tercer lugar, los tabulados. Entonces, a partir de estos tres elementos, uno construye reportes, digamos, incluso en el caso que no esté trabajando sin estas herramientas, sino bajo un flujograma de trabajo más a la antigua con hojas de cálculo y procesadores de texto de tipo general, uno siempre está generando tablas y resultados, y estos los incluye en reportes en la medida que va desarrollándolos, en sus reportes de investigación o sus reportes de tipo general. Bueno. César, solo Sí. un paréntesis, qué pena, están levantando la mano algunas personas, solo señalar que la idea es que vayan compartiendo las dudas directamente sobre el chat. En este caso no vamos a habilitar ni video ni audio para las personas que están viendo la presentación. Solo eso, qué pena, César. Vale, tranquilo, no, cualquier cosa me vas avisando. Vamos que como hay distintos tipos de público dentro de los participantes, entonces estoy tratando de manejarlo de una manera un poco, de una explicación de tipo general.
Disculpa si algún tema específico de tecnologías digamos, lo estoy explicando demasiado sencillo, mucho más de lo que es. Entonces, No, está acá pongo perfecto. una cita que se atribuye a Donald Knuth, que es la siguiente. En lugar de imaginar que nuestra tarea principal es instruir a una computadora sobre lo que hacemos, concentrémonos en explicar a los seres humanos lo que queremos que haga una computadora. Entonces, digamos que ese es todo, digamos, esa es la inspiración, no solo para el tema de lo que trabajamos ahora con investigación replicable y Markdown, sino también para lo que en su momento fue la tecnología de LaTeX, eh, digamos, para producción de documentos de estándar de publicación alto, un buen estándar de calidad. Acá esto lo relaciono con lo que es el esquema de trabajo de información cuantitativa típico, y desarrollamos un diagrama basado en todo lo que es el resumen que hace del proceso de comunicación de información y de análisis de información, el estadístico Hadley Wickham. Entonces, este está estructurado en varias etapas. Está la parte de importar los datos, organizarlos, elaborar códigos de programación o plantillas en el caso de hojas de cálculo, transformar estos datos para que, digamos, crear unas variables o variables resumen. Y en últimas ya empieza la parte, digamos, más interesante en investigación, que es la visualización, el modelamiento y la comunicación de la información. Entonces, ahí en la parte superior pongo, digamos, un diagrama típico, digamos, un esquema en pasos típico de lo que uno hacía antes de que se desarrollara todo esto de Markdown. Se generaba gráficos y tabulados por aparte en un programa externo. Después había que cada uno de esos gráficos nombrarlo de una forma muy organizada para poder copiarlo y pegarlo en la parte específica del reporte que uno necesitaba. Y, digamos, esto en la medida que había que repetir estos tres pasos, es una fuente de error. Es una fuente de error en la medida que uno tenga que repetirlo cada vez que cambia formato, cada vez que hay nuevos datos, etcétera. Entonces, se vuelve dispendioso para documentos de gran volumen o para documentos que implican actualizar de forma casi que constante, que pasa mucho en investigación. Entonces, digamos que lo que encuentro útil de Markdown es que uno se puede enfocar más en invertir el tiempo en desarrollar análisis e interpretaciones de los datos y dedicarle algo menos de tiempo a la parte de cambiar formatos y cambiar y estar copiando y pegando y haciendo traslaciones entre distintos tipos de software. Listo. Entonces, ese era un marco general más o menos de lo que se trabaja en términos de Markdown. Acá, digamos, al ser un público general, no me meto con aspectos específicos de tecnología, pero también a la par estamos trabajando en lo que es el concepto de demografía y el concepto de población, porque la idea es presentar las aplicaciones para estos temas. Entonces, aquí desarrollé un diagrama en el paquete Diagrammer, en donde relaciono estos dos conceptos, el de demografía, para el cual pongo tres definiciones alternativas de Siegel y Swanson, de Vinuesa y Recaño, y de Achilar. Digamos que básicamente es el estudio científico de poblaciones humanas, incluyendo tamaño, distribución, composición y factores que determinan los cambios. Entonces, Vinuesa y Recaño pues hacen digamos, adicionan que es muy importante dentro de este análisis demográfico, los análisis de tipo edad, periodo, corte. Y en la primera definición, digamos, que he consultado de demografía, está está definida como elementos de estadísticas humanas por parte de Achilar ya desde el siglo XIX. Esto está muy interrelacionado con el concepto de población. También hay múltiples conceptos de población para cada autor, pero básicamente todos le apuntan a estos dos elementos que pongo ahí de Livivachi y de Prasad. Una es que se trata de conjuntos de individuos constituidos de una manera más o menos estable, que es lo que dice en su libro Massimo Livivachi.
Y Presat también dice que estos individuos coexisten en un momento dado y delimitado de acuerdo a unos criterios específicos de pertenencia, por ejemplo, para pertenencia étnica, para incluir también este tipo de poblaciones. Asimismo, la principal teoría de lo que es la demografía es la teoría de la transición demográfica, que aquí pongo la definición de Wicks, en el sentido de que se trata de un conjunto de transiciones que están interrelacionadas, que están las transiciones de los tres componentes demográficos que son mortalidad, fecundidad y migración. Hay una transición de la estructura por edades de la población que se traduce en últimas en un envejecimiento poblacional. Hay una transición urbana, hay un cambio del peso relativo de la población en áreas urbanas y en zonas rurales, y hay una transición tanto del tamaño como la estructura de los hogares. Entonces, todo esto está interrelacionado entre sí. Entonces, acá la relación que yo hago, y muy basado en lo que también se presentó en la primera locución, en la primera presentación de este Día de la Población, es que digamos, la ciencia de datos en general es muy útil para la demografía porque en el caso específico del estudio de poblaciones humanas sirve para identificar estructuras que son difíciles de identificar mediante otras herramientas, para elaborar y entender modelos y diagnosticarlos, para encontrarle nuevas interpretaciones a la información y digamos que esto también en el marco de lo que expresa la meta ODS 1718 en términos de mejorar el apoyo a la creación de capacidades en los países en desarrollo y aumentar la disponibilidad de datos altamente desagregados, por sexo, raza, etnia, etcétera. Pues digamos que este es como un marco general que yo hago al tema de la relación entre demografía y lo que se viene trabajando con Mardan, la elaboración de reportes. Pues acá pongo como un ejemplo específico de el código que está por detrás de la diapositiva anterior. Digamos que es bastante entendible. El tema de los colores es automático, no hay que ponerle tanto cuidado ahí. Pero acá lo único raro, digamos que es que puse algún elemento de tipo HTML para configurar lo que es la cajita azul que venía en la diapositiva anterior. Entonces, seguimos. Acá la idea no va a ser, no les voy a explicar desde el punto cero cómo se trabaja en R el Markdown y cómo se llega a esta demografía, porque digamos que es un tema que está bastante trabajado desde la introducción. Acá la idea va a ser más presentar las posibilidades que yo le encontré al software con algunas aplicaciones específicas, con algunos ejemplos específicos que desarrollé para esta presentación y a la par de eso, pues mostrar en algunos de los casos el código que está por detrás de las diapositivas, como ya les decía Carlos Ramírez. Voy a compartir tanto esta presentación HTML como el código Markdown que está por detrás para la generación. Digamos que ahí pues también pues sería de ayuda a cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues se pueden comunicar conmigo al correo cesar.cristancho@westernado.edu.co. Digamos, si tienen sugerencias o si tienen preguntas en todo caso. Aquí paso a lo que es el tema de la población proyectada en Colombia. Vamos a empezar con un gráfico muy sencillo. Digamos que es un gráfico que los típicos que me dicen, pero es que eso yo también lo puedo hacer en Excel. Sí, por supuesto, pero pues vamos a empezar por lo sencillo. Aquí lo que está por detrás son los datos del World Population Prospects que nombraban esta mañana en la primera presentación. ¿Qué encuentro útil digamos, de este tipo de metodología donde se pueden incorporar gráficos de tipo dinámico, tablas de tipo dinámico y bueno, y que tienen otras características? Uno, digamos, esto que estoy haciendo acá, le estoy pasando por encima
a cada punto y me está diciendo, pues yo programé para que ese tooltip me diga a qué periodo corresponde cada dato, qué población tiene y a qué variante de las tres variantes del World Population Prospects para Colombia corresponde. Entonces, para las tres series se puede hacer eso para cualquier gráfico. Utilizando pues una combinación, aquí por detrás lo que utilizo es Data Table, utilizo en vez de PLIR para la parte de procesamiento de información y los gráficos los utilizo, los genero mediante una combinación de ggplot con Plotly, básicamente. Entonces, otra cosa que me gusta de esto es que uno puede hacer zoom en partes específicas del gráfico y, digamos, también deshacerlo. Entonces, es bastante útil toda esta barra de herramientas que sale en la parte superior. Ese es un gráfico bastante básico. Acá pongo en el slide el código que está por detrás. Entonces, utilizo la librería WPP 2019, que es la de World Population Prospects, de la última revisión que encontré. El data table, como les decía, es para el procesamiento de la información, o sea, por ejemplo, para sacar totales de tipo conteo, porcentajes, cosas de estas, las hago con el data table o la misma lectura de los datos. El tidyverse en todo caso lo utilizo por esto de los pipes para el tema de programación funcional, cosas específicas de ggplot como ggtemps para cambiar los colores. Para el colores también utilizo esta librería Viridslide y la librería Plotly para los gráficos dinámicos. Entonces, vemos que acá básicamente le estoy dando algunas vueltas a los datos para juntar lo que son las tres variantes de las proyecciones de población de Naciones Unidas oficiales para Colombia, con sus tres variantes. Luego las uno con RBINT y las pongo en el formato que yo quiero para posteriormente hacer el gráfico. Y este gráfico, en este caso, yo lo hago con ggplot y a partir de la instrucción ggplotly genero el gráfico dinámico. Entonces, digamos, este es el código por detrás de una diapositiva relativamente sencilla. Ahora voy a pasar a otras diapositivas y no les voy a mostrar tanto el código, sino va a ir a la presentación de la aplicación. Entonces, se pueden hacer este tipo de cosas, pirámides poblacionales que van cambiando con respecto al tiempo. Acá solo tomé el intervalo de tiempo 1950-2020 para Colombia, también para esta librería World Population Prospects para los datos de Naciones Unidas. Entonces ahí se ve cómo va cambiando a través del tiempo la estructura poblacional, cómo se va estrechando la base de la pirámide y está aumentando también la población en edad, digamos, entre 15 y 64, asociado también al desarrollo del bono demográfico y un envejecimiento que hasta ahora es incipiente para Colombia. Asimismo, aparte de lo anterior, que digamos es una de las potencialidades que más le miro para hacer gráficos dinámicos cuando uno tiene series de tiempo largas, como pasa muchas veces en demografía, es muy útil este tipo de herramientas de tipo que van cambiando las vistas a través del tiempo. Hay otra herramienta que es para tablas, que es la librería Data Tables, que viene de JavaScript, que en R se trabaja como DT en mayúscula. La librería Data Tables me convierte las tablas a unas tablas que son ordenables y consultables. Entonces, bastante interesante porque acá, por ejemplo, proyecto lo que es la esperanza de vida al nacer de las mujeres de 21 países de América Latina, basados también en World Population Prospects. Entonces, acá me parece interesante que uno puede ordenar. Entonces, acá ordené menor a mayor. Entonces, ahí, de esos 21 países que consulté, ya sé que Haití y Bolivia son los que tienen una menor esperanza de vida proyectada para este 2020-2025. Asimismo, lo puedo hacer para otras columnas, para este 2025-2030. Lo puedo hacer también al contrario, poner de primeras al que está con una esperanza de vida más alta para las mujeres, que en este caso es Costa Rica, bueno, etcétera. Y para volver a la ordenación original, puedo valerme del campo país, de la columna país. Bueno, hasta ahí vamos.
Acá este next me sirve para ver el resto de datos en la misma diapositiva de HTML. Y este search también me sirve, por ejemplo, para buscar Venezuela. Entonces ahí lo pongo y de una vez me salió Venezuela, República Bolivariana. Y cómo va la evolución de la esperanza de vida nacer de las mujeres a través del tiempo. Bueno, hasta acá vamos. Pasamos al tema de las tasas específicas de fecundidad. Este dato lo tomé, bueno, ahí está la serie desde 1986 a 2015 de las encuestas de demografía y salud. Están las tasas específicas de fecundidad tomadas de la librería que también hacían alusión esta mañana de donde están los resultados de los indicadores de las DHS, de las encuestas de demografía y salud. Entonces acá lo que también me parece interesante, además de que pues puedo programar para que me salgan los valores y las edades, por ejemplo, o otros datos, es que también se puede seleccionar año. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solo 86, ahí me sale, digamos, en un tono más oscuro el 86. Quiero el 86 con el 2015, quiero los extremos, pues ahí los seleccionen y ahí también tendrían que salir. Bueno, lo que pasa es que está en amarillo, no se nota tanto, pero podemos tomar otro, el 2005, bueno, y así. O se pueden tomar todos o se pueden quitar, etcétera. Entonces, es interesante digamos, este tipo de filtrado dinámico sin que se me borren el resto de las series de datos o de los perfiles por edad, sino que simplemente se iluminan un poco más los que estoy seleccionando. Como acá, por ejemplo, el 95. Esto es bastante útil también para el análisis demográfico, lo encuentro tanto para estas presentaciones como para los reportes que uno trabaja con su grupo de trabajo, con su grupo de investigación. Acá, en este caso, también utilizando las encuestas de demografía y salud, tomé los indicadores oficiales de edad mediana al primer nacimiento de las mujeres entre 45 y 49. Entonces, acá el tooltip, esto que me sale al lado de cada punto, es bastante interesante también porque uno pues, puede consultar directamente en el gráfico, sin volver a la tabla, cuál es el valor específico al que se refiere cada punto que está arriba y que está abajo, que está, digamos, aventajado en cuanto a, bueno, al calendario o retrasado respecto al calendario de este primer nacimiento. Asimismo, bueno, se pueden comparar varios años, como está en cada una de las columnas, una correspondiente al año 2005, otra al 2010, otra al 2015, y estamos comparando también simultáneamente múltiples dimensiones de análisis. Una es la dimensión de educación, la otra es el área de residencia y la otra son unos quintiles de bienestar que se calculan también con las DHS. Bueno, acá también pongo un mapa de calor para graficar el número de mujeres que nunca han estado unidas por grupos de edades para las 6 ediciones de la encuesta de demografía y salud. Al igual que en los casos anteriores, al pasar por encima del tooltip me salen los valores específicos, año, edad, las combinaciones, pero vemos que en general pues a medida que aumenta la edad, pues disminuye lógicamente el número de mujeres que nunca han estado unidas. O sea, aumenta el número, de manera consecuente, aumenta el número de las que han estado unidas alguna vez. Esto varía de forma irregular a través del tiempo. Bueno, voy a seguir con algunas aplicaciones prácticas. Acá también tomo datos del DANE, de los censos 1993, 2005, 2018. Entonces aquí hice un preprocesamiento en Redatam, en la herramienta que está disponible de forma pública por el DANE, y calculé para algunos departamentos, no para todos, el nivel de urbanización en estos 3 años, definido como el porcentaje de población urbana. Entonces, acá, además de este tema de que me bote los datos específicos de los cruces entre pares de años, entre 93, 2005 y 2005, 2018, y bueno, los 3 cruces.
aquí encuentro interesante también que se pueden hacer este tipo de cosas de hacer acercamientos a solo un tipo de datos, a los que están en la mitad o cuáles son los que están en la parte, digamos, los que tienen mayor nivel de urbanización. Si esto es más o menos consistente a través del tiempo y a través de los distintos diagramas biovariados. Y uno puede también volver a seleccionar todos. Entonces, lo encuentro bastante útil para hacer una aproximación interactiva a lo que es el análisis de la información que tenemos preprocesada también en el R. Otro tipo de representación muy útil en demografía es la que se denomina diagramas triangulares. Entonces, en este caso se trata de es el análogo de diagrama de dispersión, pero en este caso es para tres ejes. Cuando sabemos que la combinación de tres subvariables me da un total que da una variable de tipo 100%, como por ejemplo los tres grandes grupos de edades de la población, son, bueno, es bastante útil hacer este tipo de representación. Entonces, en la medida que digamos que un punto se acerque a la esquina inferior izquierda al 1564, significa que la mayoría de población tiende hacia esa punta, hacia ese 1564. Lo mismo con las dos puntas, con las otras dos puntas, con los otros dos vértices del triángulo. Si los datos si estuvieran más orientados al 65 más, significaría que estaría la población bastante envejecida y una población bastante joven tiende a ubicarse más cerca al 0,14. Entonces, aquí para los 6 años, para 5 años que contrasto, que son 1973, 85, 93, 2005 y 2018, los datos censales, miro las estructuras poblacionales para ciertos municipios. Entonces acá está Cúcuta, cómo va evolucionando a través del tiempo. Bueno, no solo Cúcuta, sino otras ciudades como Ibagué, Barranquilla, Cali, Bogotá, etcétera. Entonces, al acercarse el, el mouse a cada uno de los puntos, pues me está diciendo a qué año corresponde, qué ciudad corresponde y más o menos cómo es la combinación de menores, edades intermedias y edades avanzadas. Digamos que también tendría bastante aplicabilidad este tipo de diagrama, que también lo desarrollo en Plotly. Esto sí sería en Plotly puro. Bueno, acá también lo puse. Entonces acá básicamente el acercamiento es muy parecido. Yo utilizo mucho lo que es los pipes, las pipas llaman en español, esto de porcentaje mayor que porcentaje, para hacer una programación de tipo funcional. Y utilizo mucho la librería Datatable para procesamiento, por un lado que sirve para grandes volúmenes de información. Yo con esto he trabajado Censo de Brasil, por ejemplo, en mi computador que es de 16 gigas de RAM. Entonces ya con eso funciona más o menos bien para 200 millones de datos. Y por otro lado, aparte de que sirve para grandes bases de datos, este data table, también lo encuentro útil porque la escritura es un poco más compacta que el de Plir, entonces ahí ya por gusto me gusta más data table para toda esta parte de cálculos de porcentajes, sumas, filtros, etcétera. Bueno, y en la parte de la gráfica, esta sí la puse en Plotly, en el Plotly para R puro. Hice más o menos digamos, todo el layout, toda la parte estética y la parte de combinación entre los tres grupos de edades, el de jóvenes, adultos y edades avanzadas. Entonces, esto es todo lo que está por detrás. Esto también se va a compartir en el GitHub que nombraba Carlos. Otro tipo de cosa bastante útil en los reportes o en las mismas presentaciones son los mapas. Entonces acá hice un código ¿qué fue? En Mapbox. O sea, utilicé Mapbox y utilicé pues lo mismo Markdown y el Data Table. Y acá pues puse una población del último censo para cada uno de los municipios y el diámetro de estas circunferencias pues me da la población. Entonces se ve cuáles son los grandes centros urbanos de Colombia.
los ejes del sistema de ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, básicamente, y el papel complementario que juegan otras ciudades, digamos, de tipo intermedio y de tipo ya más, ciudades más pequeñas. Entonces acá lo mismo, se puede hacer tanto moverse acá, como hacer un acercamiento para puntos específicos. Entonces, digamos que queremos ver la costa, ¿ya? Encuentro bastante útil esto de que se pueda mover y uno enfocarse solo en la parte que necesita. Listo. Bueno, y ya digamos que un poco para finalizar, también está la posibilidad de incluir videos. Entonces acá este mapa lo desarrollé con la librería Ray Shader de forma externa. Esto sí no lo compartí, pero es básicamente aplicar lo mismo que hice en la página web de Ray Shader para hacer este tipo de mapas en 3D que van girando un poco, van cambiando la vista. Es bastante útil y este tipo de videos también se puede incluir en las presentaciones de HTML desarrolladas en Markdown. En este caso específico para R. ¿Qué otra cosa es interesante con el Markdown? Que se puede hacer combinaciones también entre lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un cálculo y una generación de gráficos a partir de R, otra parte en Python, otra parte en otro lenguaje de programación que es de los que están ahí, de C, AUC, SAS, etcétera. Y, digamos, también trabajar un poco en forma colaborativa, lo que están remarcando hoy. Entonces, ya finalizando un poco, a modo de conclusión, pongo las siguientes reflexiones, muy basadas también en lo que dice tanto Hal de Wickham como Jihui Xie, que son los que han trabajado, los estadísticos que más han trabajado este tema a nivel general, que en cuanto a que estos archivos Markdown se pueden utilizar de distintas maneras. O sea, no siempre es necesario desarrollar un Shiny para uno compartir datos, un sistema de información. Puede ser útil para ciertos propósitos, pero para otros propósitos, digamos, para un grupo de investigación corto de 4 personas o para una persona que está trabajando sola, en vez de hacer un sistema de información, puede ser más útil desarrollar reportes de este tipo. Entonces, hay 3 tipos digamos, de público. Uno es el grupo de trabajo de uno, con el cual uno puede colaborar y desarrollar ciencia de datos aplicada a demografía. También se puede comunicar con otros investigadores o con los tomadores de decisión y enfocarse solo en la parte, digamos, más de tablas y de gráficos y de análisis, más que el código que está por detrás, porque eso le interesa, digamos, al desarrollador o al investigador. Y lo otro es tener también como un esquema de replicabilidad y de distintos puntos donde uno tenía unas ciertas ideas a las cuales puede volver cuando está probando entre distintos métodos y entre distintas alternativas. Entonces, aquí para las presentaciones, yo pienso cada diapositiva como una unidad específica y, digamos, para otro tipo de documentos como los documentos de texto, las unidades pueden ser las secciones y bueno, y así para cada tipología de salida de este Markdown, este R Markdown. Y un aviso, bueno, ahí ya termino lo que es la parte de las conclusiones. Aquí hago un aviso o una invitación a un evento próximo que sugiere la profesora Magda Ruiz, la doctora Magda Ruiz, que digamos está dirigiendo la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo Populorum. Es un evento que se va a desarrollar a finales de noviembre entre 25 y 27 y digamos que estos días están las fechas límite para el envío de resúmenes cortos relacionados con estos temas de demografía, población y desarrollo. En la parte de abajo destaco los temas que en general se están trabajando: mortalidad, fecundidad, migración, envejecimiento, bueno, etcétera, todos los que dicen ahí. Y pues muchas gracias a todos nuevamente y bueno, espero que sea de utilidad esta presentación. César, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Hay varios comentarios en el chat, varios de ellos entonces también mencionando que es muy interesante lo que se compartió. Voy entonces con los primeros.
Hay una duda sobre la fuente que utilizó para graficar para la fuente de información para la gráfica de las tasas específicas de fecundidad. ¿Esa fuente cuál fue, por favor? Las encuestas de demografía y salud. Entonces hay una librería específica, ahora no me acuerdo, creo que es RDHS, la que tiene todos los indicadores oficiales de las encuestas de demografía y salud, no solo para Colombia, sino para todos los países de este sistema de encuestas. Perfecto, César. Siguiente, ¿alguna bibliografía para profundizar el uso de R en la demografía? No tanto. Bueno, no, yo lo manejo como en paralelo los dos temas. Uno, la parte de Markdown, R, ggplot, digamos, muy desde la parte estadística, y digamos, los manuales clásicos de métodos de demografía tipo Libachi, Vinuesa, Swanson, etcétera. Los manejo un poco por aparte. He visto que, digamos, la comunidad de epidemiólogos ha trabajado bastante también el tema R. Tienen buenos manuales también. Perfecto, yo simplemente complementaría una fuente que conozco que es de la línea de la editorial Springer. Se tiene una línea sobre estudios de población y varios de esos estudios están en aplicaciones en R. Se encuentran desde análisis en estudios de familia hasta temas más específicos de estimación en fecundidad, mortalidad, migración. Voy a copiarla en el chat. Y paso a la siguiente pregunta. Momento. Listo, entonces, bueno, considerando la dificultad para disponer información sobre movilidades temporales, ¿qué alternativas se tienen para el cálculo de población real? Esto teniendo en cuenta la importancia para procesos de ordenamiento territorial frente a los análisis de población residente y no residente, necesarios en la definición de escenarios de modelos de ocupación. Vale, esa es muy buena pregunta, primero que todo, y es difícil contestarla, pero bueno, voy a intentarlo. En primer término, la base en demografía, digamos, un punto donde uno se basa bastante para todos los cálculos son los censos poblacionales, porque uno sabe que está contando personas reales y, digamos, no está tan modelado como puede estar otras fuentes. Digamos, la función principal de un censo es la función estadística y demográfica. De manera alternativa están otras fuentes de información que antiguamente llamaban las variables sintomáticas del cambio poblacional, que son indicadores que provienen principalmente tanto de registros administrativos, como últimamente también se está trabajando mucho el dato digamos, de los puntos donde están los celulares, donde se conecta la gente en Facebook, cosas de ese tipo, los trazos de donde se está conectando la gente. Son variables auxiliares para actualizar estimaciones poblacionales. En el caso de Colombia y en el caso específico de municipios pequeños, en algunas aplicaciones, hemos trabajado con los datos del CISBEN. Bueno, pero digamos, ellos también requieren un trabajo de análisis demográfico y análisis de la calidad de la información, no solo para criticar, digamos, que si está bien o está mal en cierta población, sino, digamos, ahí sí ya para entrar en la parte de modelamiento de cuánto porcentaje hay de omisión en cada una de las fuentes, no solo en censo, sino en CISBEN o en otras fuentes tipo BEDUA. En este sentido también es muy importante el trabajo que viene desarrollando el DANE, entonces yo también los invito a que miren la presentación que hacen los colegas del DANE posteriormente, donde hablan de un registro integrado de población que, digamos, como su nombre indica, pues toma las partes, digamos, más trascendentales para el análisis demográfico de cada una de las fuentes de información a las cuales tiene acceso el DANE en su papel de rector del Sistema Estadístico Nacional. Gracias, César. Me preguntan sobre el GitHub. Esta información César no la envió y lo vamos a subir a un GitHub. En ese momento no tenemos el link, pero pues esta información la vamos a compartir en nuestra fanpage en YouTube. Entonces, para que lo tengan en cuenta. César, me preguntan... ¿es posible hacer el diagrama triangular de forma tal que se vea la variación en el tiempo, como en el caso de la pirámide de población?
Sí, claro, es posible. O sea, es solo, digamos, un paramétrico que en el Plotly es el frame. O sea, es indicarle dónde está el año o la variable temporal y eso se puede hacer. Digamos, quería hacerlo un poco diverso, pero esa era otra opción. Es buena opción para mostrar este tipo de resultados. Listo. Siguiente, dentro de los trabajos que ha enviado, un momento, voy a leer la litera. Dentro de sus trabajos ha enviado información a tabulados de forma dinámica, entre paréntesis, tabulados en Excel. No No sé, entiendo para mí. no entiendo muy bien la pregunta, pero digamos que es posible exportar a Excel algunas de las partes que constituyen el reporte. Digamos, yo en medio de toda la programación puedo, puedo decirle que en cierta carpeta me ponga un archivo de resultado o intermedio de tipo Excel o de tipo CSV o del tipo que uno quiera. Entonces, ahí el que siente más cómodo con las tablas dinámicas que en este tipo de aproximaciones, pues también lo puede hacer por ese lado. Y de hecho, la persona que pregunta, que es Laura Olivares, complementa y dice, ¿y si la respuesta es afirmativa, con qué métodos o librerías en R lo ha hecho? Si le da Sí. formato de salida desde R a Excel. Bueno, a mí me gusta más el CSV porque, digamos, son más livianos y se puede leer en cualquier software. O sea, no, digamos, si bien es ArcDay, pues uno trabaja con distintos tipos, puede ser SPSS, SAS, etcétera. Entonces es muy útil tener un archivo que sea liviano y que sea fácilmente leíble en cualquier tipo de software. Pues por eso yo utilizo CSV, pero también está la parte de Excel. Bueno, en CSV yo utilizo mucho también Data Table, digamos, FWrite, la instrucción FWrite, que es como el complemento de la FRIT que mostré en alguna diapositiva. Y bueno, en Excel ahora no recuerdo, hace rato no lo hago, pero hay como 4 o 5 librerías. Creo que dentro del el esquema este de Tidyverse que trabaja Hadley Wickham, hay una específica que es solo para el tema Excel, por ejemplo. Listo. Siguiente, de parte de Bernardo Céspedes, ¿algún método para la proyección de población difunta por el COVID? ¿Alguna técnica indirecta de repente? Bueno, entiendo que sale de esta presentación, pero no sé si hay alguna recomendación, César. Bueno, mirar el trabajo del DANE que ellos vienen, pero más que trabajar el tema de proyección, están trabajando el tema digamos, el reporte de lo que ha pasado. En Twitter yo he visto colegas que utilizan modelos de tipo estadístico, modelos de series de tiempo para pronosticar qué va a pasar. Bueno, esa es una línea y la otra son los modelos de tipo epidemiológico, que también hay todo un arsenal de librerías en R, solo para el tema de las epidemias. Digamos, no es el tema que más trabajo, pero sé que hay gente trabajando en ello. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se puede integrar R Markdown en aplicaciones web? Vale, esta pregunta es interesante. A mí Markdown lo utilizo sobre todo es para lo de los reportes, pero el Markdown simplemente me está como organizando todo para convertir entre formatos. Eso es un lenguaje marcado para convertir entre formatos, entonces yo le estoy diciendo si al final quiero un HTML o un PDF o Word o un PowerPoint. Entonces, el Markdown sirve para eso, pero lo que está por detrás que yo utilizo de Data Table, Plotly, bueno, las otras librerías, se pueden integrar dentro de lo que es una aplicación tipo Shiny, que ahí es cuando ya, digamos, a un equipo de trabajo le interesa hacer un sistema de información en línea para que lo consulte mucha gente. Ya esto no escala, o sea, el tema de hacer la presentación, estas presentaciones o un reporte chiquito, es para pensarlo en un grupo chiquito. Para un tema de gran escala, pues está todos los desarrollos Shiny que, digamos, también nos lo va a presentar un poco los compañeros de la tarde, entiendo. De acuerdo. ¿Cuál es el máximo número de registros que ha cargado en R para procesar? También buena pregunta. Bueno, como decían en la mañana, pues uno puede hacer conexiones
digamos, alternativas tipo bases de tipo SQL, o puede también conectarse. Hay gente que trabaja es en la nube, un R, digamos, alquila por horas o por días a empresas para que le den la potencia de la nube y uno pueda desarrollar trabajo sobre grandes bases de datos, sobre grandes volúmenes de información. Pero en todo caso, este data table, digamos que el Brasil, Censo de Brasil, 200 millones o un poco más de personas, yo lo he trabajado, y hay alternativas también para bases de datos más grandes en caso de que no se pueda. Yo no he llegado al momento en que el que no pueda procesar algo, porque de igual manera se puede combinar entre cosas dentro de esta instrucción FRIT, que a mí me parece muy potente, el data table. Cuando no da para eso, uno la puede combinar dentro de ella, poner otro tipo de programación tipo set o out para hacer un prefiltrado solo de lo que uno necesita, porque uno no siempre necesita toda la base de datos de todo el censo. Al final, para hacer un gráfico de estos, se utilizan unas 3, 4 variables, entonces la recomendación es cargar solo las 3, 4 variables que necesita para un cuadro. O si necesita 10, pues 10, pero no las 200 cada vez que uno está haciendo algo, porque digamos, se vuelve bastante pesado en ese caso, sí, para R. Gracias, César. Siguiente pregunta. ¿En el R que es pagado, se tiene acceso a las librerías de demografía? Uy, yo no conozco, la verdad no he trabajado con el R pago, yo solo he trabajado con el R que se descarga en forma gratuita, digamos, en un entorno local. Lo que hago es comprarme un computador digamos, que sea más o menos potente de 12 gigas de RAM para arriba, y ya con eso pues no he tenido problemas hasta ahora. Y la última, César, de Oscar Paiva, quisiera que desarrollara más el concepto de reproducibilidad de la investigación y la frase colaborar con tu yo futuro. Bueno, el tema de la reproducibilidad, trata es que, por ejemplo, yo tengo unas bases de datos en el DANE, hago unos códigos y los dejo en el DANE en mi informe final. Entonces, en el momento en que los dejo, cualquier otro estadístico o persona que trabaje R, economista, el que sea, si yo le dejé esos datos con esos mismos insumos, tiene que llegar a los mismos resultados. Básicamente, tiene que llegar a los mismos resultados si utiliza la misma herramienta que es R. A menos que haya mejoras en las librerías, pero digamos, esto ya sería una cosa de décimas. Y dos preguntas, estas sí son mías, César. Desde su experiencia en el trabajo que ha hecho con CEPAL, el DANE, la Secretaría Distrital de Planeación, la Defensoría del Pueblo, seguramente algunos de ellos, funcionarios de estas instituciones, están conectados. Eh, ¿Tiene en mente de pronto dentro de esos trabajos algunas aplicaciones que se pueden dar a este ejercicio y que pueden hacer más productivos o más eficientes los procesos que hacen en estas instituciones? De acuerdo a lo que nos acaba de presentar. Bueno, esto es una alternativa. O sea, siempre está el que trabaja clásico y es respetable. Si una persona se maneja muy bien con hojas de cálculo y con Word, pues vale, vale, está perfecto. El tema es cuando uno tiene que repetir mucho los procesos a través del tiempo. Entonces, cada mes uno tiene que hacer el mismo reporte, más o menos con los mismos indicadores. Entonces, preferible programar que dedicarle mucho tiempo a repetirse a uno mismo todo el tiempo. Cada mes haciendo las mismas rutinas. Entonces, sería orientado a eso. En la parte de presentaciones yo lo encuentro bastante chévere porque sin necesidad de, digamos, en este caso no les mostré nada externo, sino solamente con la presentación HTML les mostré todo el trabajo que tenía detrás con múltiples fuentes de información. Entonces es bastante bueno y bastante útil para mostrar los datos, y para, digamos, una exploración, para realizar análisis exploratorio de información. Perfecto, César. Y la última pregunta es con relación a qué bibliografía nos puede de pronto recomendar sobre temas de visualización de información. Creo que parte de esta presentación, detrás todas estas opciones de visualización de información son muy interesantes.
y allá aprovecho también como para hacer un anuncio de una publicación que se va a hacer este año, en donde César es el experto en el posensal de fecundidad adolescente. En parte de ese posensal también hay visualizaciones muy interesantes que César incluye al estudio. Entonces, César, no sé si nos puede recomendar alguna bibliografía para temas de visualización de información interesante en demografía. Claro, o sea, es difícil que en el título diga demografía de los libros, sino que viene en general y uno lo aplica para el campo específico. Entonces, en este sentido, es útil mirar el manual clásico demográfico, el tipo de gráficos que hacen, y a la par ir mirando un poco el tema ya de visualización de las últimas librerías que salen no solo en R, sino en JavaScript, en Python, bueno, en la que sea. Entonces, en este sentido, bueno, ggplot, digamos que fue un game changer. eh, Todo el tema de la gramática de gráficos, el concepto que hay detrás de ggplot es una gramática de gráficos donde uno más o menos añade capas de información de la misma manera que digamos, los cartógrafos hacen mapas. Entonces, ese concepto de la gramática de gráficos viene desde Wilkinson, si uno, Leonard Wilkinson creo que se llama. Entonces, si uno quiere ver los fundamentos de todo, viene desde ahí, desde Wilkinson. Ahora, el que la implementó en R de primeros, digamos, fue el equipo de Hadley Wickham, el primero, de los primeros, porque en SPSS también pues tienen sus herramientas de visualización desarrolladas por el mismo Wilkins. Posteriormente pues ya hay muchas más alternativas dentro del Python. Hay otro software que a mí me encanta que es el Julia, porque es bastante rápido para modelos mixtos, gigantescos, para bases de datos tipo sensor. Digamos que una alternativa es el Julia. Pero, digamos, en cuanto a libros, los de Hadley Wickham, ahora los que vienen con R con JavaScript o tipo de, se llaman así visualizaciones interactivas. Y si uno quiere ver toda la teoría detrás de la visualización, están los libros de Edward Tufte, que es un estadístico que trabajaba mucho los temas de diseño desde el punto de vista minimalista y es interesante. Gracias, César. Gracias por el material que nos comparte.